lo haya dicho, mi nombre es Juan Carlos Sanz y bueno, como ya habéis oído, lo único que soy es un apasionado de LibreOffice Base. No tengo estudios ni nada, o si los tengo da igual. La idea de este taller surgió porque yo colaboro, entre otras cosas, en un chat de Telegram que hay sobre LibreOffice en español. Y ahí, bueno, la gente pregunta y se contesta más o menos rápido. Y ahí llegó un día yo me imagino que era un chaval joven, pero solo porque me lo imagino, porque ya sabéis que en Telegram no se puede saber, que hizo una pregunta. Dice, yo quería introducirme en la base de datos. ¿Me recomendáis utilizar base? Y yo estaba en ese momento en el canal y iba a contestarle, pero no me dio tiempo, porque yo soy un poco lento escribiendo y además escribo muy mal, luego lo vais a ver. Inmediatamente otro le contestó, así, LibreOffice Base es una mierda, usa MySQL. Bueno, hablando de MySQL, yo he dicho MySQL, hay mucha gente que lo llama de otra manera. Por ejemplo, esta mañana ha dicho uno que me parece una incongruencia, dice MySQL. O lo decimos en inglés o lo decimos en español. Bueno, pues yo lo voy a decir como me dé la gana. No sé si en inglés o en español. MySQL. Hay pocas cosas que las pronunciaré en inglés, pero algunas siempre se me escapan. Bueno, pues él dijo MySQL. Yo mi taller le he llamado si tengo MySQL o MariaDB, porque lo voy a hacer con MariaDB, porque MySQL me cae gordo. MariaDB, el origen de MariaDB es muy similar al de LibreOffice. Surge porque Oracle compró MySQL y Oracle es una compañía que para el software libre no le suele gustar. Bueno, en concreto, OpenOffice lo destruyó. Oracle, la culpa de que fuera la mierda. Entonces, sospecharon que iba a pasar lo mismo con MySQL y entonces la gente hizo un fork, MariaDB, funciona exactamente igual, y eso yo lo voy a hacer con MariaDB, por eso. Y bueno, entonces lo que voy a demostrar es a ver si LibreOffice es una mierda o MySQL o MariaDB es una mierda. O los dos son buenos o los dos son malos. ¿Vale? Lo primero que voy a hacer, lo voy a hacer en Ubuntu, aunque yo soy de Windows. No pasa nada, se puede ser de Windows también. Todos tenemos derecho a la vida. Y lo voy a hacer en así. Ah, mira, me ha funcionado. Bueno, aquí yo lo que tengo, lo que voy a partir es de una, esto es una instalación estándar de Ubuntu y está tal y como viene. Y lo que voy a hacer yo es modificar un poquito y vamos a instalar lo que vamos a necesitar. Bueno, en primer lugar, yo aquí tengo LibreOffice Writer, que no lo necesito y lo voy a quitar. No lo vamos a usar. La ayuda también la voy a quitar para no tener nada. Y voy a añadir aquí el LibreOffice Start Center, que a mí me gusta mucho más. Si utilizáis LibreOffice, yo creo que es preferible empezar siempre por el Start Center, salvo que solo utilices Writer. Y ahora lo vamos a ver. Y voy a poner también una terminal para hacer las cositas que tengamos que hacer. Lo voy a hacer por terminal, aunque se podría hacer de otra manera, porque es la manera más difícil de hacerla. Ya os digo, yo soy de Windows, me gusta clic, 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 pero la manera más difícil de hacerlo es esta. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver, si abro LibreOffice en el Start Center tenemos todas las aplicaciones aquí, pero vemos que base está atenuado. O sea, en las distribuciones estándar, en muchas distribuciones estándar de Linux, no se instala base por defecto. Me parece que es un error muy grande porque, aunque no se utilice base, hay algunas funcionalidades de Writer o de otras cosas que se necesitan. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es solucionar esto.
También es un problema que las distribuciones de Linux no instalen el paquete LibreOffice completo, porque algunas veces, como el caso de base es muy claro, si quieres hacer combinación de correspondencia con Writer, no funciona si no tienes base instalada, aunque aparentemente no utilicemos base. Pero es que luego nos pasa otra cosa. Yo ahora instalo base y si no sé muy bien lo que estoy haciendo, hay cosas que también tendría que haber instalado y no las he instalado. Entonces, yo creo que eso es un fallo. Y además no se ahorra mucho espacio en el disco. Yo os recomiendo que si queréis trabajar de verdad con LibreOffice, instaléis la versión completa desde la página oficial de LibreOffice y se instala todo. No creo que tengamos problemas de espacio en el disco y no tendremos problemas, muchos de los problemas que surgen. Bueno, de todas maneras lo que voy a hacer aquí ahora es, voy a cerrarlo y voy a instalar con la terminal lo que nos falta. A ver, para que veamos un poco más, supongo que así se verá, ¿no? Sudo apt install LibreOffice -base. Esto nos instala LibreOffice base. Si queremos compararlo con mi SQL, pues lo tenemos que instalar, claro. Que no nos podemos comparar. Al tiempo, en esta distribución de Linux, al mismo tiempo que se instala LibreOffice base, se instala el OpenJDK, como estáis viendo ahí. No estoy seguro de que en todas las distribuciones se instale, pero es conveniente instalarlo para trabajar con base. Aunque depende de qué bases de datos no se necesita en absoluto, el Java se suele utilizar para el diseñador de informes, se utiliza de todas formas y se utiliza en algunos asistentes, las cosas que nos ayudan a funcionar. Bueno, ya tengo instalado base. Ahora voy a instalar bueno, voy a escribir que no sé hacer las cosas a la vez. El diseñador de informes, que es una de las cosas que tampoco se instala por defecto, por lo que os he dicho. Piensan que no quieres instalar Java y el diseñador de informes funciona en Java. Entonces no se instala por defecto, ¿vale? Pues lo instalamos también. No sé si lo voy a usar o no, pero lo voy a instalar. Y como nuestro taller va con MySQL o MariaDB, tanto MySQL como MariaDB, como hemos dicho, uno es el fork del otro, funcionan con el mismo conector. Y vamos a instalar ese conector. El conector, ayer los que estuvierais en mi charla sabréis lo que es, los que no, pues mira, ya veis mi charla en diferido. Bueno, es un software que se utiliza para conectar una base de datos determinada. Se llama así, el conector se llama LibreOffice SDBC, son todos los conectores, y luego mi SQL, porque os he dicho que era el de mi SQL. Vale, sorprendentemente hasta ahora está funcionando. Bien, ya hemos instalado base, vamos a comprobarlo. Ya tengo la base de datos habilitada y aquí empieza a funcionar esto, pero nos olvidamos de ello. Yo no he venido a hablar de base, he venido a hablar de MariaDB. MariaDB, lo mismo, vamos a instalarlo. Pues nada, cosa más difícil no puede ser. ¿Veis cómo soy muy malo escribiendo? MariaDB Server es lo que tenemos que instalar para trabajar con MariaDB. Se me ha olvidado poner que conteste. Bueno, como habéis visto es más o menos rápido. Lo más lento que hemos tenido es instalar base, que sobre todo parecía que se atascaba un poco instalando Java. Y ya lo tenemos. O sea, ya estamos en disposición de empezar a trabajar. Hasta aquí hemos llegado. Y sigue. Sí. ¿Me ha seguido? Joder. Ahora voy a empezar a aburrir. El Helppack, si el Helppack solamente lo necesitas si quieres hacer una instalación de la ayuda en local,
Y lo que sí que tendrás que instalar es el paquete de idioma español. El paquete de idioma español, sí, lo que es en español, claro. Sí, ese es el complemento de herramienta de desarrollo. Bueno, pues ahora ya vamos a hacer caso al amigo este de Telegram que teníamos que dice, no, que es una mierda, vamos a usar MySQL, o sea, MariaDB. Entonces, yo que soy de Windows, que ya os lo he dicho y no me da pena decirlo, pero aquí es para demostraros que soy un torpe. Pues vengo aquí al iconito y busco MariaDB. Y aquí no hay MariaDB ni leches. Pues no me queda más remedio que hacerme de Linux y irme a la terminal. Y aquí escribo MariaDB, que es lo que se suele hacer, ¿no? Y lo primero que me encuentro es esto. Error, acceso denegado para el usuario JC. Y yo me paro a pensar, digo, ¿habéis visto cuando hemos hecho la instalación? Me ha preguntado algo de usuarios, me ha dicho de algo de usuarios. En ningún momento me ha dicho nada de usuarios. Pues imaginaros al chavalillo este que quería aprender, y vuelvo a decir que a lo mejor no era un chavalillo, que quería aprender y le han recomendado esto y se encuentra con esto. Y dice, ¿y ahora yo aquí qué hago? No te queda más remedio que leer, y ahora no nos gusta mucho leer. Bueno, esto me pasó a mí hace 10 años. Y claro, llegué aquí y dije, pues nada, leí un poco. Dice, hay un usuario que se crea por defecto que es el usuario root, que es diferente del usuario root de Linux, ¿vale? Y para conectar como un usuario se hace de esta manera. Se escribe MariaDB, igual que antes, -u para decirle que es un usuario, el nombre del usuario, y le das a intro. Y el usuario root, que es el usuario todopoderoso de la base de datos, no puede entrar en la base de datos. Madre mía. No uses base. Usa MariaDB. Seguí investigando. Bueno, antes de investigar más dije, voy a hacer una prueba, porque como estaba en Linux, y yo había oído que en Linux hay un señor que puede hacer todo, que es el root de Linux, no el root de esto, digo, voy a probar con sudo. Leches. Con sudo sí que he podido entrar. Y ahí me he encontrado eso. Sigo con la misma pantalla negra. Yo lo que vuelvo a decir, soy de Windows. Me gustan las pantallas blancas con bordes azules. Y me encuentro esto. Sí. ¿Y qué hago ya aquí? Pues nada, ya veis. Ayuda. Type help. Después de aprender inglés. Help. ¿Qué supongo yo que sería lo primero que tenía que hacer para trabajar con una base de datos? Crearla. Creo yo, vamos, era mi idea. Y me encontré con esto. Si leéis, que no os voy a dar tiempo a leerlo, ahí no pone nada de crear base de datos. Solamente menciona base de datos 2 veces, que es un parámetro para una orden. Pero si no tengo la base de datos, ¿cómo le voy a decir? Cuando me dice en use, por ejemplo, en use another database, take database name as argument. Necesito un nombre de una base de datos para utilizar. O sea, que aquí no puedo hacer nada. Sigo con mis problemas, pero bueno. Como soy muy listo, sigo investigando. Y ya de aquí me voy. De toda esta lista de la ayuda, lo único que conseguí sacar en claro la primera vez que entré es que hay un comando que se dice que es exit. Y que hay que poner punto y coma. Porque encima si no pones punto y coma no sales. Vale, muy educado. Al principio ha dicho hello también, o algo así. No, hi, decía hi. Vale. ¿Qué consejo más bueno me han dado de venir a MariaDB? Pues bueno, voy a seguir estudiando. Y entonces descubrí por casualidad, porque es que encima, si tú lees los manuales de MariaDB o de MySQL, empiezas a leerlos y te empiezan a explicar cómo se crea una base de datos, pero nunca te han hablado del usuario root, que es el que yo necesito de momento para crear una base de datos y también para crear otros usuarios. Nunca hablan de él. Pero ya una vez que llegué dice, poner
un servidor MySQL en producción. Dice, pues ejecuta este comando, que vamos a ejecutarlo ahora. Es MySQL, si no me equivoco, secure. Mira, ahora estoy hablando en inglés. Installation. Sudo, porque lo tienes que ejecutar como sudo. Se supone que es un comando que se ejecuta una sola vez, porque hasta ahora, o sea, yo he ejecutado MariaDB y podía haber seguido y haber creado una base de datos porque yo ya sé crearla, pero alguien piensa que con el usuario root de Linux puedes crear una base de datos y trabajar con una base de datos. O sea, el todopoderoso de un servidor, que encima se supone que es un servidor, se va a poner a trabajar en una base de datos y si la caga y se caga el servidor web y se carga el servidor de impresión y se... No, o sea, eso no es posible. Entonces, bueno, yo me he salido de ahí, simplemente he dicho, ya me voy. Y bueno, descubrí esto. Lo voy a ejecutar y aquí me dice que tienes que ejecutar todas las partes de este script para poner un servidor en producción de manera segura. Digo, pues bien, vamos a ver aquí qué nos encontramos. Y aquí por primera vez en todo el tiempo, me encuentro que dice que ponga la contraseña y si no tengo contraseña que le dé a intro. No tengo contraseña porque no tengo ni idea de lo que pasa, pues le doy a intro. No voy, si lo hacéis vosotros, leeros todo esto bien leído, pero yo voy a ir pasando por esto solamente. Por la pregunta que me hace, la voy a mencionar un poquito. No quiero leer todo porque en inglés leo muy mal y en español también. Bueno, la contraseña vacía. Intro. Ahora aquí me habla de otra cosa que yo también, la primera vez que empecé, no tenía ni idea de lo que eran los sockets. Unisockets. Yo, pues, vuelvo. En Windows no hay sockets. O sí, no lo sé, pero no los había utilizado nunca. Pero sí que me he fijado en esto que me dice, ya estás asegurado, puedes tranquilamente contestar no, pero por defecto me dice que conteste que sí. Pues digo, yo voy a contestar que sí, le doy a intro. Siguiente. Windows, siguiente. ¿Quieres cambiar la contraseña del root? Este es el paso en el que me tengo que fijar. Sí, voy a cambiarla porque yo quiero una contraseña para el root. Le voy a poner una contraseña ahora. Bueno, primero le digo que sí, luego me pide la contraseña y la escribo. Voy a escribir una fácil para que no se me olvide, porque yo tengo un manual. Vale. Ya tengo una contraseña para el root que no es poco. Luego me empieza a hablar de otras cosas que además no son realmente ciertas, porque aquí me va diciendo, si sabéis inglés y lo leéis, me va diciendo cosas como que hay un usuario anónimo. En realidad en esta instalación de Ubuntu no está ese usuario. Me va a decir de una base de datos, no sé qué, que tampoco está, pero bueno. Yo por si acaso le voy a decir siguiente. Quito el usuario anónimo. Esta pregunta es importante. Deshabilitar la conexión remota del root. El root, como habréis entendido, es el todopoderoso de la base de datos, y un todopoderoso de una base de datos no puede estar expuesto al internet. Entonces lo mejor es deshabilitarlo. Si por casualidad necesitáramos, cosa que es poco habitual, porque al principio cuando estamos aprendiendo sí que necesitamos hacer muchas cosas, pero cuando se está trabajando de verdad se hace una instalación de una base de datos y no la toca nadie ya. Entonces se puede hacer perfectamente en el servidor, hacerla el root en local y ya no necesitamos hacer nada más. Luego las tablas y todo eso sí que lo podemos crear en remoto, pero la administración no es necesario en hacerla en remoto. Pero vuelvo a decir, si por casualidad necesitamos hacerla en remoto, podemos crear un usuario con los mismos privilegios que el root, pero que no se llame root. Y así, si alguien lo tiene que craquear, tiene que adivinar la contraseña y también el nombre de ese usuario. Claro, sí. No tengo ni idea de lo que es SSH, pero te va... Bueno, eso también está deshabilitado en la mayoría de los servidores en producción, o debería estar deshabilitado, en mi opinión. Ah, sí, bueno, pero eso, si estás en local, no tenemos este problema de rolling. Yo voy a dejar el root, puede iniciar sesión en local, no hay ningún problema, ¿vale?
Pero bueno, ahí lo dejo. Le voy a decir que sí, que me lo deshabilite, aunque me va a dar un problema. Y ese problema yo no lo he resuelto, pero os dejaré como tarea. Y luego lo mismo que dice, hay en la instalación estándar hay una base de datos de ejemplo que todo el mundo conoce cómo se llama, y entonces sabiendo cómo se llama la base de datos es más fácil conectarse a ella, que si no sabe, la deshabilitamos también y la llamaremos la nuestra como nos dé la gana. Y por fin, lo único que me pregunta es que si tenemos que volver a cargar la tabla de privilegios. Esto quiere decir que él sabe las cosas que podemos hacer y como hemos cambiado, pues la vuelve a cargar, pues le decimos que sí y ya hemos terminado. O sea, esto era muy sencillito, ¿vale? De aquí, deshabilitar la conexión remota del root y poner una contraseña por ahí. Y ahora ya sí que vamos a poder entrar en la base en MariaDB porque ya sabemos una contraseña para el root. Y entonces ya sí ponemos MariaDB, -u, root y -p para que me pida una contraseña. Le doy, pongo esa contraseña que eran 4 ceros, así si se me olvida me lo recordáis. Y he vuelto a entrar, pero ahora ya he entrado como root de MariaDB, no como root de Linux. Esto tampoco se debería hacer más que algunas veces, pero ya estoy aquí. No voy a seguir así. Bueno, pues estudiando lo que habíamos dicho. Para crear una base de datos, pues hay que crearla. O sea, para usarla lo primero que hay que hacer es crearla. Yo voy a crear... Uy, voy a crear nada, porque ahora ya no sé ni cómo... Ahora no sé ya ni cómo salir de esto. Bueno, créate database DB1. He escrito algo más, ¿verdad? He dicho... No sé. Créate database DB1. Punto y coma. Punto y coma, importante. Había dicho Isier que habíamos venido a aburriros, ¿no? Pues ya estoy empezando a aburriros. Ya hemos creado la base de datos. Por suerte me ha dicho OK. Ahora tenemos que, si diéramos al help, ahora sí, ¿os acordáis ese que decía use? Pues use DB1 para usar esta base de datos. Fijaros que aquí ahora pone non, y ahora pone base de datos cambiada DB1. Ahora estamos trabajando en la base de datos que acabo de crear, DB1. Pues a partir de ahora ya sí que voy a empezar a aburriros totalmente. Hasta ahora lo habéis pasado bien, ya no, se acabó. Lo primero que voy a hacer es crear una tabla. ¿Sabéis algo de base de datos? ¿Cómo funciona la base de datos? Esto de que haces una tabla, haces otra tabla y luego se relacionan con un número y una cosa de esas. Bien, pues voy a hacerlo muy sencillito porque si no, no terminábamos hoy. Voy a terminar haciendo la tabla de clientes de una supuesta empresa. Créate table, esto es muy fácil, clientes. Después se pone un paréntesis, da igual que haya espacios que no, y se empieza a poner los campos que queremos crear. Yo voy a crear un campo que se va a llamar ID, de tipo entero, y que además va a ser la clave primaria de esta tabla. Pongo una coma y creo el siguiente campo. El siguiente campo es nombre, que va a ser de tipo de texto de longitud variable, que se llama varchar, y la longitud máxima 20. Y ya me he cansado de crear la tabla, así que hasta aquí llego. Si ha habido suerte, me dirá algo de OK. Vale. OK. Ya he creado la tabla, pero está vacía. Si ahora le doy a... Antes se me ha olvidado hacerlo. Si ahora le doy a Show Tables, pues me dice en un formato muy bonito que tengo una tabla que se llama clientes. Ahí, precioso. Y también se me ha olvidado antes, le puedo decir Show Databases. Y me muestra, no se lo he dicho bien. He venido aburrido, lo he hecho a propósito.
Aquí ahora veo que sí que tenía alguna base de datos, aunque yo no lo sabía, pero claro, estas son las 4 bases de datos que utiliza el sistema para funcionar, que no debemos tocar para nada, al menos mientras no sepamos para qué vale cada una. ¿Vale? Pero aquí vemos que está nuestra DB1, que era lo que nos interesa. Bien. Siguiendo el consejo de nuestro amigo de Telegram, ya tenemos nuestra base de datos y nuestra tabla. Vamos a empezar a meter datos, que esto es lo más divertido de todo. Yo tengo una, ¿cómo se llama la tabla? Clientes. Insert, into, clientes. Este comando dice, le tienes que decir insertar en la tabla clientes, en el campo ID y en el campo nombre, los valores 1 y aquí viene una de las recomendaciones de nuestro amigo. Resulta que mi SQL, mi SQL se hizo muy famosa, es la base de datos más usada en el mundo seguramente, pero no por méritos propios. Es la base más usada del mundo porque lo utiliza WordPress para guardar los datos y muchos otros sistemas de estos que utilizan bases de datos por la parte de atrás y no lo sabemos. Y al principio mi SQL su único mérito era que era muy rápida, pero era una base de datos para esto, para bases de datos de una empresa, pongamos, era una base de datos malísima, porque ni tenía transacciones, ni tenía ACID, que no sé ni qué es, pero a lo mejor si alguno habéis estudiado sabe lo que es. Bueno, una serie de cosas que garantizaban que los datos estaban bien. Pues todo eso no lo tenía, pero sí tenía mucha velocidad para manejarse en Internet. Entonces, ese es el mérito que tiene mi SQL. Con el tiempo lo ha solucionado. Ahora ya tiene transacciones, ahora tiene no sé qué, y además ahora tiene muchos motores de base de datos diferentes que se pueden utilizar para diferentes cosas. Y todo esto viene a que ellos dicen que utilizan el SQL estándar, pero es mentira. El SQL estándar, para poner los campos de texto, habría que poner comilla simple. Sin embargo, estos utilizan comilla doble. Bueno, en realidad el SQL estándar, el último, creo que dice que preferentemente comilla simple, pero también se pueden utilizar doble. Pero cuando ellos crearon esto, no. Pero decían que era estándar. Bueno, lo pongo con doble. El valor de este. Vale, y ahí he terminado y he metido 0. Ok, he metido un nombre. Voy a meter 3, para aburrido. Aún más. Por cierto, ya que estás aquí, no me prestarás unos pesos de esos que tienes, que voy a hacer una pregunta. Se acabaron. Bueno, es igual, no lo voy a necesitar porque nadie me va a saber contestar. Pero la voy a hacer la pregunta. Voy a terminar de meter este dato y luego voy a hacer la pregunta. Y eso que aquí hay estudiantes, creo que hay estudiantes de informática que me van a saber contestar. Pero no tengo de quién. Bueno, si alguno ha estudiado base de datos, el primer comando lo puedo resumir un poco en ciertas condiciones. Y me puedo ahorrar lo de poner los campos y puedo poner directamente values, siempre y cuando meta todos los valores, todos los campos y en el mismo orden en el que los he creado. O sea que aquí sí que podría crear directamente esto. Como veis, pongo un nombre muy largo. Primer error. Bueno, pues vamos a solucionarlo. Vale, veo que es que sabéis, ¿eh? Pues tío, que rápido me lo habéis visto. Venga, voy a por la pregunta del dólar. ¿Por qué las bases de datos, mi SQL, por ejemplo, y la inmensa mayoría de las bases de datos que utilizamos, se llaman bases de datos relacionales? Porque se relacionan ¿quién? Ese es el error que generalmente comete la gente y sabía que me ibais a contestar eso. Mira, la primera base de datos relacional de uso masivo, si buscáis en la Wikipedia, es de base 3. En concreto de base 3 Plus. Y en de base 3 Plus no se pueden hacer relaciones entre tablas. O sea que probablemente el nombre de relacional no venga de eso. De hecho no viene de eso. Pero eso es lo que todo el mundo dice en España porque
relacional, que es la relación relation y la relación relationship. En español se traducen las dos cosas como relación. La primera, la relation, es una propiedad matemática de teoría de conjuntos. Las bases de datos relacionales son así porque el Codd, que era un matemático, que es el que diseñó el primero, dijo que la mejor manera de estructurar los datos para que no hubiera repeticiones de datos y tal era hacer relaciones matemáticas, que es una cosa de la teoría de conjuntos. Y entonces él hizo relaciones matemáticas que una de las propiedades de las relaciones matemáticas es que ninguna cosa se repite nunca en una relación matemática. Entonces le obligaba, cuando algo se repetía, lo que hacemos ahora, cuando los clientes se repiten, los llevo a otra tabla. Los llevó a otra tabla, pero él no creó las relaciones entre las tablas. Y de hecho, en DBase 3 Plus, que es la primera base relacional, no, la primera era DBase 2, que es la que creó el Codd, por eso las separó. Y claro, cuando están separadas, ahora nos obliga a que eso que tenían en común, que es el campo que los relaciona, los tiene que unir. Entonces, ahí ya creamos, partiendo de la relationship, las amistades. Las dos tablas son amigas, pero se llaman relacionales mucho antes de que se decidiera hacer lo otro. Esto es una curiosidad que me gusta hacerla porque es que me cabrea mucho cada vez que dicen, no, porque relaciona tablas, ¿no? Bueno, pues eso es un concepto que apareció después de las relaciones de las tablas. Y ya te digo, o sea, la prueba, ya que no es una prueba totalmente fehaciente, la Wikipedia, si vas a la Wikipedia, de base 3 es la primera base relacional de uso masivo. La primera fue de base 2, que se creó en IBM, y luego se creó la otra. Y en ella no se pueden hacer relaciones, con base no se pueden hacer relaciones entre tablas, aún en de base 3 que podemos conectar. Venga, pues dicha la tontería, ¿ves cómo no me hacía falta? Bueno, voy a meter al tercer cliente. Y ahora ya, como dice Mauricio, que soy un poco vago, pues repito el comando que tenía de antes. Venga, María. Aunque María tiene 6 caracteres. Bueno, ya tenemos 3 clientes. Ahora vamos a verlos, a ver si es verdad que los tenemos. No, aquí no se dice eso. Select, asterisco. Esto, lo del asterisco, es una burrada en base de datos, pero bueno. Los veis, ¿no? Los tenemos una tabla con 3 clientes, ahí están. Una presentación muy bonita, están las rayitas así, muy curiosa. Y ahora voy a crear la tabla difícil, una tabla de facturas. Voy a hacer una tabla de facturas y una de clientes aparte. En la factura no voy a poner el nombre del cliente, voy a poner el número del cliente para no tener que poner, yo lo he hecho solo con el nombre, pero lo normal sería nombre, dirección, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues yo cada vez que necesite nombre, dirección, no sé qué de un cliente, pongo su número y se acabó. ¿Vale? Pues eso es lo que voy a hacer. Pues bueno, ahora create table, facturas, a ver si no me equivoco en los nombres. El primer campo lo voy a llamar num, que representa el número de factura de tipo entero, y también primary key. Segundo campo, la fecha de la factura, de tipo date o date. Tercero, un concepto de la factura, para saber de qué va esta factura. De tipo varchar 30, por ejemplo. Y luego un importe de tipo decimal, y entre paréntesis hay que poner la longitud total, vamos a poner 15, y el número de decimales. Yo creo que con esto no nos vale, tenemos que poner el cliente. Como lo vamos a relacionar con el número de cliente, pues cliente tiene que ser de tipo entero, que era de lo mismo que era el número de antes. Pues eso, joder. Bueno, pues la hemos creado, la tabla. Y ahora vamos a meter también 3 datos.
problema es que aquí es un poquito más difícil. Porque antes con 2 campos yo me acordaba de todo, pero ahora no sé si me voy a acordar. Insert into facturas, como ya hemos dicho, podemos abreviar, no voy a poner todo lo de los campos, y como tengo los campos aquí, me los voy a ir leyendo y los voy a metiendo el número entero, factura número 1. Fecha. Bueno, las fechas aquí se meten como texto, pero además las fechas se meten al revés. 2023, 05, 13. Luego el concepto, pues lo metemos. Primera, vas a ver que es la primera factura. Seguimos, importe decimal, esto ponemos 4 con punto. 4 con punto 5, aunque a nosotros nos guste otra cosa. Y por fin el cliente, pues cliente número 1. A ver si ha habido suerte, no me he equivocado en nada y funciona. Vale, pues hemos introducido uno. Vale, voy a meter la factura número 2. Voy a poner los mismos datos, excepto el número de factura, que no se puede repetir porque es la clave principal. Ya habéis visto antes que me he dado un error. Y el cliente, pues la factura número 2 voy a poner al cliente número 2. ¿Vale? Y ahora voy a crear el número 3. La factura número 3. Lo mismo. Ya no me voy a equivocar. ¿No? Y ahora el cliente sí que se puede repetir. ¿Por qué no? Cliente número 1. Vale. ¿Ya estáis aburridos? ¿Ya nos podemos ir? ¿Eh? Que necesitáis un error. Ah. Vale. Como veis, esto es muy divertido y tenemos mucha suerte porque yo con la poca memoria que tengo mucha suerte de que de momento tengo aquí el orden de los campos. Pero ahora nos imaginamos que queremos poner esto en producción y yo sí que soy muy listo, os habéis dado cuenta. Soy muy listo, sé manejar la base de datos y lo he hecho. Ahora yo le digo al chaval que tengo yo en el almacén, le digo, mira, cuando vendas algo me lo tienes que poner aquí. Tú escribes insert into, pero me lo metes en el mismo orden, pero no sé qué, pero no sé cuántas. Joder, de puta madre. Y me dice, anda, vete a tomar. Ya me buscaré otro trabajo. No, esto no es práctico. Esto no es práctico. Y entonces, cuando alguien pregunta, quiero una base de datos para aprender, esto no es práctico. Cuando alguien dice, yo necesito una base de datos, esto no es práctico. MariaDB es una buena base de datos, pero no es práctico. Vamos a hacer otra cosa ya, porque lo único que me falta es completar. Yo ahora quiero imprimir la factura. Y como hemos dicho, tenemos 2 tablas, por un lado el cliente, por el otro lado no sé qué, ahora las tengo que unir. Bueno, pues voy a unirlas. Voy a unirlas y para eso voy a hacer un select. Aquí en el select ya tenemos que complicar un poco la cosa, porque como tengo 2 tablas, tengo que empezar poniendo el de la tabla facturas, que la voy a llamar F, el número de factura. De la tabla facturas, la fecha. Espera. Fecha. De la tabla facturas, ahí va. Al final las hemos llamado todas primeras, pero bueno, me da igual. Concepto. De la tabla facturas, el importe. Y ahora de la tabla facturas, el número. Esto lo he puesto mal. Si el que tenía que meter los datos no me había mandado a tomar por culo, cuando le mandes a hacer esto ya te manda, esto seguro. El importe. Y ahora le dices, no, pero en vez del número de cliente, ahora tienes que poner de la tabla clientes el nombre. Esto es lo que selecciono y ahora te digo, de las tablas, facturas, la hemos llamado F y clientes, que lo hemos llamado C. Pongo el punto y coma y si no me equivoco esto funcionará. Pero no ha funcionado bien. Porque tengo la factura número 1 3 veces, la 2 3 veces, bueno, aquí se ha preparado un cacao de puta madre. Que no me ha olvidado una cosa. Como tengo que relacionar las dos,
dos tablas se lo tengo que decir y no se lo he dicho, pero se lo voy a decir ahora. Venga. Ahora se lo digo diciendo, no todas, solo las que el campo F punto cliente sea igual al campo cliente ID. Y ahora ya sí que me ha salido lo que yo quería. Pero me ha salido una cosa para esto solo para que lo notéis, no importa, porque luego se puede ordenar como te dé la gana. Pero para que notéis, me han salido, no me han salido en orden de número de factura, que es lo primero que he puesto. Me ha salido en el nombre, en el orden del cliente. Si os acordáis, el primer cliente era Juan, el segundo era Ana. Y me los ha ordenado de esa manera. Solamente con cambiar esto, voy a ver si es verdad. Solamente con cambiar esto, en vez de... Porque estoy utilizando un join. En el momento, luego si queréis, luego lo vemos. ¿Veis? Solamente cambiando ese orden se me ha cambiado eso. En realidad el join y el where hacen lo mismo que he hecho yo. O sea, si dices join tal con tal, donde esto sea igual a esto, muchos sistemas, sobre todo de las ayudas, no sé si conocéis, para trabajar, o sea, para no trabajar de esta manera, estas bases de datos, pues son bases de datos muy buenas, pero son muy malas para trabajar con ellas. ¿Por qué? Ah, sí. Sí, es verdad. Tienes razón. Sí, he puesto, además me he quedado diciendo qué corto era. Sí, tienes razón, es así. Ahora sí. Y está ordenado por el número de factura, vale. Ahí. Es muy fácil de equivocarse. Bueno, lo que estaba diciendo con el join que se puede hacer, o sea, las cosas casi todo se puede hacer de muchas maneras. Yo puedo entrar por la puerta así, o así, o así. El efecto es el mismo, he entrado. Pero es que además, la inmensa mayoría de las ayudas, que era lo que iba a decir, cuando nos enfrentamos a esto es totalmente inmanejable. Entonces, hay algunas interfaces que lo facilitan un poco, como mi SQL Admin, por ejemplo, que ahí se meten los datos en tablitas, que nos gusta más, se parece más al Excel, lo metemos más. Pues bueno, cuando en ese creamos consultas join, en realidad las convierten a consultas web. Y casi todas las consultas join se pueden convertir a web. Pero me da igual, o sea, simplemente son maneras de interpretar esto. Luego, si que no estoy seguro, bueno, es igual, no lo voy a decir. Pero todo se puede hacer de diferente manera, da igual, yo lo he hecho de esto. Bueno, pues yo cuando conseguí llegar hasta aquí, que ya me costó muchísimo, que a vosotros os va a costar poco porque lo he explicado yo, pero llegar hasta aquí me costó muchísimo, pues descubrí que esto es un coñazo. Perdón. Esto es una tabarra. Entonces ya lo que hace todo el mundo es lo que hemos dicho. Se busca una interfaz por lo menos para meter los datos fácilmente. Mi SQL, mi admin, yo no he conseguido hacer funcionar ese programa nunca. Yo he utilizado DBAver, bueno, hay un montón de utilidades. Todas esas nos permiten meter los datos en forma de tabla, pero hasta ahí se acabó la cosa. Incluso nos permiten crear tablas o crear bases de datos. Las muy buenas, gestionar usuarios. Pero solo eso. Yo voy a ver si LibreOffice me permite algo más. Venga, y ya empezamos, ahora vengo a vender mi libro. Hasta ahora os he convencido de que este libro es malo. Ahora voy a intentar convenceros de que el mío es bueno. Venga. LibreOffice base. Si empiezo con LibreOffice base siempre, y esto siempre, luego, tenerlo en cuenta que os lo he dicho para que luego al final lo veamos.
siempre me comenta con este asistente, que lo primero que tengo que hacer es algo con una base de datos, la tengo que abrir. Si no tuviera la base de datos, la tendría que crear. Aquí se pueden crear bases de datos de algún tipo, pero nosotros estamos trabajando con MariaDB. Con MariaDB nos podemos conectar a, pero no nos podemos... espera, voy a hacer una cosita. Lo aprendí ayer. Voy a ampliar un poquito esto, a ver si sé. Me parece que era en pantalla, monitores. Voy a poner a 125. No lo quiero poner mucho más grande porque si no me quedo sin pantalla. Así a lo mejor lo veis un poquito mejor, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer es conectarme con una base de datos. Como he instalado antes el conector de mi SQL, pues lo tengo. Y entonces me voy a conectar con esta opción, mi SQL MariaDB. ¿Vale? Le doy a siguiente. ¿Cómo me voy a conectar? Pues directamente con el conector que yo he instalado. Me puedo conectar de otras dos maneras diferentes, que ayer los que vinieron al taller vieron cuáles eran, y aquí están dos de ellas, ODBC y JDBC. ¿Vale? Pero me voy a conectar con el conector interno, que es el más fácil de conectar. ¿A qué base de datos? A la que acabo de crear. Base de datos 1, me parece que era. Y era DB. DB1. ¿Ves cómo tenéis mejor memoria que yo? Es lo que tienes el joven. Aunque yo de joven tampoco tenía memoria. Y luego el servidor, pues como estoy en el mismo equipo, el servidor es el localhost, el servidor local. Y además... De momento, con la configuración que hemos hecho de MariaDB no nos podríamos conectar desde uno remoto porque hay que configurar una cosa que creo que no vamos a llegar y no me acuerdo muy bien, pero bueno, eso lo buscáis cómo se pone y lo encontráis. Localhost. El puerto ya me lo ha puesto, pero es el puerto por defecto. Si hubiéramos en la instalación, hubiéramos sabido cambiar el puerto, pues lo podríamos haber cambiado. O después de la instalación se puede cambiar, pero no nos afecta ahora. El nombre de usuario. De momento solamente conocemos al usuario root. Y sabemos que hay que meter una contraseña, con lo cual lo marco. Voy a probar la conexión, pues acaso me he equivocado en algún dato, y aquí pongo la contraseña, ya me ha puesto el usuario root, que es el que yo le había dicho. Yo meto la contraseña, le doy a aceptar, y si hay suerte, la conexión se ha establecido correctamente. Vale, ya sabemos que podemos establecer la conexión, y ahora vamos al paso siguiente de nuestro asistente. El paso siguiente me pregunta si quiero registrar la base de datos o no. Esto está relacionado con poder utilizar la base de datos de manera fácil desde Writer o Cal, que ayer hablamos de una manera que puedes ver la base de datos. Bueno, me da igual que la registréis que no. Si no la vais a usar con Writer o Cal, que le decir que no, y si no, le decir que sí, ya está. Y ahora vamos a abrir la base de datos para empezar a trabajar con ella, ¿vale? Es la siguiente opción. Luego me da la opción de crear tablas. Le doy a finalizar. Lo que me pide ahora es el nombre del archivo de base, de LibreOffice base, en el que vamos a guardar los datos de esta conexión. No tiene nada que ver con el nombre del otro que ni siquiera lo conocemos, porque no existe, entre otras cosas. ¿Vale? Entonces yo le doy el nombre que quiera y me lo está guardando en mis documentos, pues le voy a llamar... Era DB1, ¿verdad? Le voy a llamar DB1 también. Y esto lo que ha hecho ha sido crearme, si nos vamos a la carpeta personal, a documentos, un archivo ODB, que se llama DB1, que es el nombre que le he dado, que esto sirve para establecer la conexión. De hecho, si yo ahora salgo, bueno, aquí lo veis que tenemos nuestra base de datos DB1 y las dos tabletas que habíamos creado antes. Ahora voy a ver que si ya solamente, una vez que he hecho esto una vez, solamente haciendo doble clic, entro a mi base de datos y no me ha pedido contraseña, pero en el momento que quiero abrir una tabla me pide la contraseña. Tengo mi base de datos protegida con la contraseña del usuario. De momento del único usuario que conocemos, que es root. Vale, bueno, ahora aquí en base, ahora mismo podemos hacer exactamente lo que os he dicho de PHP Mi Admin y todas estas aplicaciones de meter datos en la tabla de una manera fácil. Hago doble clic sobre la tabla, aquí yo ya me encuentro cómodo porque los de Windows estamos en ventanas. Mira, pues
Fíjate tú, ya no, ni tengo que escribir nada, pongo un 4, pongo aquí Pepe, no tengo que acordarme de nada, ni siquiera de guardarlo porque si me cambio de campo se me guarda, si lo cierro y lo vuelvo a abrir ya lo tengo, lo mismo con las facturas. Bueno, esto ha mejorado mucho, de tal manera que, fíjate, antes, tú fíjate explicarle al chico del almacén este, que es muy amigo mío, pero no es muy espabilado, que tiene que meter las fechas al revés, que tiene que meter 4 dígitos al año, porque si mete 3 me pone el año no sé qué. Explicarle aquello de antes, y aquí ya le puedo decir, mira, tú pones 13/5, le das al tabulador y él te pone el año, los ceros y lo que tenga que poner. Va mejorando la cosa, esta es la cuarta, y ahora como estoy viendo las 3 me he equivocado, porque estas las otras se tenían que llamar segunda y tercera, pero no. Aquí ya puedo poner una cantidad, con un punto, no, a ver, con un punto no. Joder, aquí ya sí que trabajamos como trabajamos los españoles, con una coma, le tengo que poner 12,5, ya me funciona. Además le he puesto 12,5 y como había dicho que era con 2 decimales me pone los 2. Ha mejorado mucho esto. Si tengo mi SQL, ¿para qué quiero LibreOffice Base? Para mejorar la manera de meter los datos. Para usar el ratón, porque hasta ahora yo estaba aquí que no sabía qué hacer con la mano porque no tenía ratón. Y aquí lo puedo usar el ratón. Vamos a intentar hacer la consulta esa que había hecho antes, en la que tomaba datos de las dos tablas. Bueno, pues yo tengo una utilidad de consultas. Voy a empezar en el modo difícil, crear consultas en modo diseño. Y lo primero que me pregunta es qué tablas quiero usar. Yo hago doble clic sobre clientes y se me ha añadido ahí, doble clic sobre facturas, se me ha añadido ahí y ya cierro esto que no quiero utilizar más tablas. Otras cosas porque no las tengo. Ahora, eso que se me ha olvidado a mí de que el cliente tenía que ser igual al ID, pero luego me he equivocado y he puesto el nombre igual al ID, pues ahora lo voy a cambiar. Mira, aquí es muy fácil. Selecciono el cliente, digo, el cliente tiene que ser igual al ID. Y esto me lo ha descolocado, pero está ahí. Y esto me lo ha relacionado. Ahora ya tenemos una relación entre dos tablas, más o menos. No es exactamente una relación, pero bueno, me la ha relacionado. Y ahora yo le digo, yo necesito el número, la fecha, estoy haciendo doble clic, el concepto, el importe y el nombre del cliente. Ahora me lo muestras. Y ahí lo tengo. 4 clics, 15 segundos. Menos de lo que me ha costado antes escribir select asterisco from. Ya lo tengo. Mejora bastante esto de mi SQL, ¿no? Y ahora aquí ya llegamos a una cosa que para mí es muy importante. Yo quiero usar mi SQL porque me da la gana. Pero ¿por qué no voy a usar Base si no se pelean? Se llevan bien, son amigos. Base me está facilitando lo que mi SQL no tiene. Mi SQL será muy buena manejando datos, no lo sé si es buena o no. Puedo elegir otras, depende de las necesidades que yo tenga, pero tengo Base que me está solucionando un problema fundamental. Y ahora vamos a ver si me lo puede solucionar mucho más. Porque yo todavía sigo teniendo aquí, bueno, si veo esto, aquí me pone num, aquí pone fecha, concepto, importe. Bueno, he puesto cosas que se entienden muy bien. Pero aquí pone ID, que eso Pepe del almacén no se lo va a entender. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues vamos a ver si podemos mejorar un poco esto. Y además, puede que yo no quiera que Pepe del almacén vea toda la tabla. ¿Vale? Pues voy a ver si lo soluciono. Guardo los datos de esta consulta, la voy a llamar consulta 1. Y además, a partir de ahora, si quiero seleccionar todos los datos, ya lo he hecho, hago doble clic y ya tengo los datos. Y si añado una factura más, a ver, ¿cuántas tengo? 3 facturas. Si añado una factura más, no hay a tablas, añado la factura
Tengo 4, pero como no tenía cliente, pues no me ha salido. Le pongo un cliente, la guardo y ahora me voy a la consulta sin tener que escribir nada. Se va a tomar bien todo eso. Sabía que me iba a pasar, ¿eh? Puede que pase muchas veces en algunas instalaciones. A mí no me pasa nunca. En Windows no me pasa nunca. ¿Por qué? Porque en Windows siempre está la instalación completa. Hay algunas veces que quiere hacer uso de alguna cosita que no la hemos instalado. Y pasa esto. Pero bueno, lo hemos resuelto o lo vamos a resolver. Y si hay muchísimos usuarios de base que reportan que les pasa esto, a lo mejor lo arreglamos. Pero el problema que tiene base es que nadie lo usa, nadie informa de errores, a pesar de que creo que es una ventaja buena. Bueno, la consulta. Ahora ya sí que tengo los 4 clientes sin tener que volver a escribir absolutamente nada. En mi SQL tendría que haber escrito todo otra vez. En mi SQL, mi admin podía haber guardado la consulta como texto y también se podría ejecutar. Hasta ahora estamos en empates aún con mi SQL, mi admin, no con mi SQL. A mi SQL le gano por goleada. Los datos. Meter los datos. Voy a crear un formulario para meter los datos, porque así es como estamos acostumbrados a trabajar. Las tablas nos gustan mucho, pero los datos, sobre todo cuando son muchos, se meten mucho más cómodamente en un formulario. Aquí tenemos poquitos datos, pero vamos a hacer un formulario. Lo voy a hacer... Ahora me va a cascar otra vez, ¿eh? No. Lo voy a hacer con el asistente para formularios esta vez. Selecciono la tabla que quiero utilizar, voy a utilizar la de facturas. Tengo todos los campos que quiero elegir, puedo elegir los que quiera presentar en el informe. No necesito presentar todos, pero bueno, esto cogerlo entre comillas, no necesito presentar todos. Voy a poner todos, le doy a siguiente, no tengo ni idea de lo que me dice aquí, le doy a siguiente. Aquí parece que ya sí que veo algo que puedes colocar los datos de una manera u otra. Fíjate, ya los tengo colocados allá a la izquierda. Le doy a siguiente. ¿Qué quiero hacer con el formulario? Si quiero permitir modificar esto, lo leéis si lo necesitáis, que me da igual. A mí el color beige no me gusta, lo voy a poner en gris, que yo soy muy tétrico. Y ya está. Le doy a trabajar con el formulario. Finalizar. Pomba. Pues ya tengo un formulario para meter datos. Bueno, de momento para verlos. Y aquí abajo tengo una flechita y voy pasando por los datos, los voy viendo y cuando llego al último pues ya puedo meter datos. La factura número 5, la fecha, como hemos dicho, 12 del 5, le doy al tabulador, si no quiero tocar el ratón, el concepto el que quieras, el importe pompón y el cliente número 2. Bueno, esto ha mejorado un poquito. Yo creo que a Pepe le gustará más que meterlo en la tabla, pero todavía lo podemos mejorar más. Y vamos a ver cómo lo podemos mejorar más. Voy a guardar los cambios. Aquí me han salido 2 asistentes. Bueno, tengo el formulario facturas creado ya. Si hago doble clic sobre él, se me abre para meter datos. Yo lo que voy a hacer es intentar arreglarlo, para lo cual le doy con el botón derecho, le doy a editar y aquí tengo el mismo formulario que había creado antes, pero en forma de edición. De momento voy a cambiar las cositas más llamativas. Luego si queréis cambiamos alguna no llamativa. Selecciono esto que era la fecha, ¿vale? Le doy al botón derecho, propiedades del control. Esto es un control, aquí lo llaman controles, pues bueno, control. A este control solamente tiene aquí un montón de cosas que cambiar, que se pueden modificar. Voy a cambiar uno que pone desplegable, que pone no, le voy a poner sí. Lo cierro. Si os fijáis, ha aparecido aquí una flechita. Y ahora voy a probar este formulario a ver qué es lo que he hecho. Ahora estamos en modo edición. Pues bueno, si ahora yo le doy, me voy a crear un registro nuevo. Este botón sirve para eso. Me voy a la flechita, le doy y me sale un calendario.
Esto fue el viernes pasado, que no sé si era 3 o 7, pero aquí ya lo puedo ver. Mira, el viernes pasado fue el día 5. Presiono, hago doble clic sobre ello. Esto va un poco lento el ratón ahí. Y tengo la fecha puesta. Ya hemos mejorado algo, ¿eh? Ya está, esto ya está mucho más bonito. 2 clics me ha costado. 2 clics me ha costado hacer esto. Ahora voy a mejorar una cosa que esto ya sí que es, yo creo que radicalmente diferente. Me vuelvo al modo de edición. Me ha preguntado si quería guardar el último registro. Me vuelvo al modo de edición y me voy a ir al cliente. A ver, esto a lo mejor ahora mismo no lo cogéis todo, pero lo que quiero es que sepáis que se puede hacer, no que lo hagáis ahora. Si sabéis que se puede hacer, luego podéis buscar cómo hacerlo, que es muy fácil. ¿Vale? Bueno, lo primero que voy a hacer es agrandar un poco el control para que me quepa bien. Y ahora otra vez como antes. Con el botón derecho le doy a propiedades del control. No, perdón, aquí me he equivocado. Lo primero que voy a hacer es, el control es, si estáis intentando hacerlo y no podéis seleccionar el control en concreto, hay que seleccionarlo. Resulta eso, a mí no me gusta, pero bueno, esto está hecho así. La etiqueta, lo que está escrito, y el campo están unidos. Y por eso se selecciona aquí. Si quieres seleccionar cualquiera de los dos, le das a la tecla control al mismo tiempo que haces clic sobre el control de los dos que quieres utilizar, ¿vale? Venga, me voy al cliente, le doy aquí y le voy a decir reemplazar por cuadro de lista. O sea, es un control que era un cuadro de texto, creo, y lo voy a reemplazar por un cuadro de lista. De momento, ahora el control es de otro tipo, pero no lo vemos. Si nos vamos a sus propiedades del control, tendré la misma que antes, la de desplegable sí o no. Le voy a poner que desplegable sí, aunque no me va a valer para nada, de momento. Le doy a desplegable que sí. Y la parte importante viene en la pestaña de datos. Pestaña de datos. Nos vamos a la pestaña de datos y aquí, atentos, y luego si queréis lo hacemos. El campo de datos es el campo clientes, es con el campo con el que está enlazado este control. Y ahora el tipo de contenido pone lista de valores. Yo le voy a poner que sea una consulta SQL. Y luego ya se me ha cambiado un poquito el control de abajo y ahora tiene contenido de la lista y tengo 3 botones y me aparece el mismo diseñador de consultas que tenía antes. Pues yo lo que voy a hacer es seleccionar de la tabla clientes el nombre, primero el nombre, esto es importante, y el segundo el ID. Y solamente se pueden seleccionar 2 cosas. El primero que selecciono es, luego vamos a ver lo que se muestra, y el segundo lo que se guarda. ¿Vale? Me mostrará Juan, pero se guardará número 1. Eso es lo que hace esta consulta. La ejecuto y efectivamente me sale primero Juan y luego el número 1. Y esto es lo que va a estar enlazado en la base de datos. ¿Vale? Le guardo esta consulta y ya que he terminado de hacer esto, me voy a probar cómo funciona esto. Pues bueno, ahora ya esto nos ha cambiado radicalmente. Antes aquí en cliente ponía un número, ahora me pone Juan. Con esto que acabo de hacer, cambiar a lista y hacer un select, ya estoy tomando los datos de la otra tabla para que me muestre Juan, que es lo que Pepe quiere ver, porque el número 1 no le servía de nada. Y si no sabe quién es el cliente, lo seleccione en la lista. Y lo puede cambiar. Ha cambiado radicalmente esto. Radicalmente. Yo creo que ahora ya sí que tenemos un formulario de facturas usable. Ahora Pepe puede meter una factura tranquilamente. Por supuesto, esto es un ejemplo súper simple, que demuestra algunas de las posibilidades. Si tengo MariaDB, ¿para qué quiero LibreOffice Base? Para esto. Para esto. Tendré todo lo bueno de MariaDB o lo malo de MariaDB y además podré utilizarlo de verdad. ¿Qué más cosas se pueden hacer aquí? Pues ya, si queréis hacer una pregunta, porque yo me voy ya, ¿eh? ¿Qué hora es? Bueno, todavía quedan 20 minutos, ¿no? Bueno, pues sí, puedes ir preguntando.
Sí, sí. Tenías que haber venido ayer a mi charla. Bueno, bueno, vamos a ver, te lo explico, te lo voy a decir. LibreOffice Base tiene varios conectores incluidos, que son el de Postgres, el de Firebird y el de MariaDB MySQL, que esos son conexión directa, pero si has visto cuando hemos hecho la conexión, me preguntaba que lo podía hacer en JDBC y en ODBC. Vale, pues si hay un conector para SQLite de cualquiera de esos dos tipos, te podrás conectar exactamente igual que esto. Sí que lo hay en ODBC, estoy seguro de que lo hay. En JDBC no lo sé. En ODBC hay un conector ODBC, pero tendrías que configurar el conector ODBC, que ya no es cosa... Porque encima del conector ODBC se configura en el sistema operativo, no se configura en LibreOffice. No, bueno, tampoco es tan difícil, ¿eh? Tampoco es tan difícil. Lo puedes hacer, bueno, lo tienes que configurar el ODBC en cada aparato. Eso es lo malo de, eso es lo malo de los, eso es lo malo de los conectores. Eh, no sé, no sé cuál es más, no sé decirte cuál es más difícil. A mí cada vez que he intentado un conector JDBC, eh, tiene los conectores JDBC tienen un problema, que utilizan una clase Java interna y que la información de qué clase, tú necesitas saber qué clase es la primera clase a la que vas a llamar para que el conector arranque. Y es el nombre de esa clase es diferente en cada conector. Entonces tienes que buscar esa información. Y no siempre está en primera fila. Esa información casi siempre está oculta. En segunda, tercera, cuarta fila. Y cuesta encontrarlo. Y el de ODBC, si te soy sincero, solamente he hecho una conexión en Windows con ODBC, que ya venía instalado para conectarme con Access, y eso es facilísimo, pero porque ya está instalado el ODBC. Pero tampoco es muy difícil instalar un conector ODBC en Linux. Por lo que he leído son 4 pasos. Siguiendo un tutorial es 4 pasos. Sí, claro. Bueno, bien. He cambiado de máquina virtual solamente por enseñar un poquito más las cosas que se pueden hacer. Esta ya es, esto no es una base de datos de verdad, aunque lo parezca. Esta base de datos la fui haciendo por un proyecto de la culpa que tiene Mauricio, que está allá atrás, que me retó a ver si se podía hacer un programa de facturación con LibreOffice Base. Y yo empecé a hacerlo y lo dejé a medias. Pero bueno, empecé a hacerlo y creo que aquí ya se demuestra que sí que se puede hacer un programa de facturación. Este programa de facturación, este programa tiene varias tablas, ya lo sé. Ahora no me acuerdo la contraseña, supongo que sería la fácil. ¿Cuál era? Esa, vale. Bueno, tengo la base de datos facturación. Bueno, una cosita que tengo que resaltar es que aquí me aparecen muchas bases de datos porque soy el root. Y entonces veo todas las bases de datos. Aunque me haya conectado a la base de datos facturación, que sea la que estoy conectado ahora, que lo pone aquí abajo. Facturación, aquí nos pone todo. Estoy conectado con el conector MariaDB, a la base de datos facturación, usuario root y servidor localhost. O sea que lo tengo todo ahí por si acaso no sabía algo. Bueno, aquí tengo una cosa, claro, esta no quería abrir. Los clientes pues ya tiene un ID de cliente, un nombre, un NIF, un domicilio, una población, un código postal, una provincia. Imaginaros escribir todo eso en mi SQL, ¿vale? Pues MariaDB. Eh, las facturas, la tabla de factura es mucho más sencilla, tiene un ID que sería el número de factura, la fecha de la factura, el cliente y la fecha de emisión. Bueno, es para que veáis que es más o menos lo mismo. Y luego aquí tiene
una tabla que está relacionada, que es la tabla de detalles, que se llama. Yo antes he hecho una factura que no me he puesto el concepto y el importe, pero generalmente las facturas tienen una cabecera donde viene el nombre del cliente, bla, 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 y luego varias líneas de productos que has comprado. Esto es lo que se suele llamar en este tipo de bases de datos tabla de detalles. Aquí cada línea es un registro y cada detalle está relacionado con una factura. ¿Vale? Bueno, lo podemos ver un poquito. Si veis, la factura número 1 tiene 3 detalles, cada uno su cantidad, el tipo de IVA y el IVA, y el precio, de cantidad y precio. No tiene el importe total porque en teoría de base de datos no hay que guardar nunca un dato que se puede calcular. Tengo cantidad, tengo precio, ya puedo calcular el importe. En realidad seguramente no debería haber guardado ni el precio unitario, pero bueno, está así. Sí, porque el precio unitario debería estar en la tabla de productos, que estaría el producto con el precio. Yo no tendría que haber escrito aquí el concepto y el precio. Tendría que haber que... Sí, también de la otra manera también lo puedes cambiar. Bueno, si estáis interesados un poquito en esto, aunque yo lo he hecho con Facebook, hice un proyecto en el que hice una serie de vídeos explicando conceptos, no haciendo la factura en realidad, sino explicando conceptos, mis conceptos, que no son los mismos de todo el mundo, porque hay gente que piensa unas cosas, piensa otras, pero yo hacía cosas muy raras como normalizar y desnormalizar. Entonces, a lo mejor os interesa, yo lo tengo en un canal de YouTube, aunque a Mauricio no le gusta, que se llama @Fukasaca, pero todo con Cs normales, de Juan Carlos Sanz Cabrero, que es mi nombre. Ese es el canal. Y ahí en 25 días voy desarrollando este producto y haciendo cosas con ellos. Bueno, eso es lo de menos. Eso es por si os interesa ver cómo se van haciendo las cosas. Yo a lo que venía es que aquí tengo las consultas, una vez que has llegado aquí, las consultas solamente se hacen una vez, porque con lo que se trabaja, y de hecho si abres base, te abre en formularios, con lo que se trabaja es con los formularios. Yo tengo un formulario de clientes muy sencillo, que no vale, además solamente vale para añadir clientes, pero el formulario ya que es un poquito más complicado es el formulario de facturas con detalles. Y aquí ya sí que aplicamos un poco lo que hemos visto del desplegable para la fecha, un desplegable para el cliente. Aquí hay muchos clientes, están ordenados por orden alfabético, y con base, cuando hay tantos clientes, si vas escribiendo la primera letra del cliente, te lo va buscando. Entonces, es fácil de meter un cliente. Esta es la consulta que hemos hecho de cliente número, ya está. La fecha de emisión es otra fecha. Y luego aquí abajo está otra tabla, la tabla de detalle, que ya está relacionada con la de clientes y que podemos empezar a meter datos directamente aquí. Con lo cual hacemos la factura. Tenemos primero creamos el número de factura, pum, 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 y luego ya añadimos el cliente o modificamos los clientes. Pues una de las cositas que las que podemos hacer. Ya tenemos prácticamente un programa de facturación hecho así. Ahora nos falta imprimir las facturas. Y bueno, aquí viene una cosa que antes se me ha olvidado, que la quería haber explicado, pero se me ha olvidado. Puedo hacer una consulta, que la tengo aquí, la consulta de una factura. Voy a entrar en modo diseño. Aquí, claro, las consultas se complican un poquito, pues ya tienen 4 tablas. Y además tienen un montón de campos de cada una de las tablas, y aquí tienen consultas que se llaman, para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, aquí esta que estoy señalando, la de tipo de IVA, sirve para tener el porcentaje de IVA en una tabla, pero que se modifique con el tiempo. Pero si yo tengo una factura guardada, que no me lo cambie. Entonces, aquí meter datos de porcentaje del IVA, desde tal fecha a tal fecha, y a partir de tal fecha este otro. Y por eso tenemos un select en el que me selecciona, si lo pudiéramos ver a ver, no sé si eso puede ser capaz de hacerlo. Aquí ya estamos, la verdad es que esto
Yo lo hice, primero hice la consulta aparte, luego la copié. Bueno, selecciona eso que te he dicho, no lo puedo ver, pero lo que yo hice es hacer una consulta con el asistente y luego aquí yo tengo un botoncito, que esto viene muy bien, porque haces la consulta aquí, clic, relacionas todo y no sabes luego qué es lo que has hecho. Pues bueno, sí que sabes lo que has hecho. Has hecho esto. Imaginaros escribir eso en mi SQL. Y viene muy bien para los que quieren aprender, porque tú puedes hacer la consulta y luego ver cómo el LibreOffice base la ha cambiado a SQL. Y aquí todos los joins siempre se convierten a where. Todo va where, and, se convierten así, porque casi siempre se pueden convertir. Yo no estoy seguro de siempre, pero aquí se convierten. Y la mayoría de las aplicaciones que permiten hacer esto, hacer una selección tal, y luego ver el código, lo hacen así. A lo mejor es porque es la manera más fácil de hacerlo. Seguramente escribiendo un join te ahorrarías mucho escribir mucho, pero la base de datos lo debe entender seguramente mejor así. No estoy seguro, ¿eh? O sea, esto hace, cada uno hace lo que quiera, sí, cada servidor de base de datos hace lo que quiera. Vale, y luego aquí también se puede hacer una cosa que escribiendo en la línea de comando es un poco complicada. No la guardo porque no sé, pero no era eso lo que os quería enseñar. No era eso lo que os quería enseñar. Lo que os quería enseñar es esto. Mira, esta consulta, la que acabamos de ver, es una consulta parametrizada. Porque claro, yo hago una consulta para seleccionar una factura, esa es una consulta para seleccionar una sola factura, todos los datos de la factura me los junta, pero joder, cada vez necesito una factura. ¿Y qué quiero? ¿Cada vez entrar a modificar? No. Pues se puede hacer parametrizada, de esta manera, que dice una factura, ¿qué factura? La factura número 5. Aceptar. Y me saca los datos de la factura número 5. Solo de la factura número 5, ¿vale? Y esto en base también es muy fácil de hacerlo, porque se hace tan sencillo como esto que pone aquí. No sé. Criterio, 2 puntos número factura. Y cuando hago doble clic me pone número de factura y esto es lo que él va a buscar. Tendrá un where donde número de factura igual al número de factura escrito. 10 minutos me quedan. Joder. Y he cerrado esto y no quería cerrado. Y luego, por fin, otra facilidad que tiene, aquí ya no me voy a meter tanto. Y además, esta sí que es cierto que la gente algunas veces se desespera. Yo utilizo normalmente la última versión de LibreOffice completa, instalada completa, de la página web y la última versión estable de Java. Esto viene porque el diseñador de informes está hecho en Java. Y bueno, y el diseñador de informes a la gente generalmente le da muchísimos errores. A mí no me da tantos errores, pero da errores cuando lo estás diseñando. Entonces te desesperas un poco. Lo suyo es hacer una modificación, guardar, hacer una modificación, guardar. Una vez que está diseñado, casi nunca da errores. Pero algunas veces sí, y seguramente que hoy a mí en vivo y en directo me va a dar un error. Una factura. ¿Qué factura? La factura número 5. Lo que quiero ahora es imprimirla. Vale. Pues ahí tengo la factura número 5 lista para impresión. Como podéis ver, no soy un diseñador gráfico muy bueno. Pues no es una factura muy buena, pero tiene todos los datos de una factura y está aceptable para poder imprimirla. Luego, si quieres poner aquí arriba debería haber puesto mi logo y todo esto muy bonito, pero como no tengo logo, pues no lo he puesto. Otra facilidad que a ver cómo haces eso con MariaDB. Todas estas cosas, las empresas que utilizan MariaDB y tienen 17.000 empleados, contratan 17 programadores durante un tiempo, les hacen todo esto y ya está funcionando. Y seguramente funciona mejor que esto y no se les para
el diseñador de informes cuando... Pero si tú tienes una empresa de cinco empleados o quieres hacer una cosita para ti mismo, esto es muy útil, muy práctico, y tienes una base de datos buena por detrás y una manera de diseñar una interfaz por delante muy bonita. No es el fin del mundo, o sea, esto no es el fin del mundo. Aquí hay mucha gente que me dice, porque el LibreOffice tiene un problema muy gordo, que es que todo el mundo lo compara con, ya sabéis con quién. Es que en el Access tiene una consulta para borrar todos los datos de la base de datos. Dios mío, es muy útil eso. Eso es una cagada como una catedral. O sea, tú le permites a un usuario que no tiene ni puta idea de base de datos borrar una base de datos o borrar una tabla completa. Pues no, aquí se puede, hemos visto que se puede, pero no tengo un diseñador de consultas específicas para borrar la base de datos. Y si aprendemos a manejar la base de datos con permisos, que sí que podemos, ahora igual me paso los 5 minutos del tiempo, el que quiera que se vaya, que sí que podemos gestionar permisos, pues no le dejaremos borrar una base de datos. Lo único que le tenemos que dejar es meter datos de la factura e imprimir facturas. El usuario solamente tiene que hacer eso. ¿Para qué quiero un diseñador de informes para facturas repetidas, para facturas no sé qué? Lo que tengo que hacer es diseñarlo para que no pueda meter una factura repetida. Ya está. Y eso se puede hacer aquí. Venga. Y Base tiene muchísimas cosas buenas, pero en mi SQL MariaDB hemos hecho una conexión. Primero teníamos que crear la base de datos, primero teníamos que crear el usuario. No hemos hablado de permisos de usuario, o sea, lo acabo de mencionar ahora, pero no. Eso es una carencia que tiene de Base, LibreOffice Base, en cuanto a la gestión de bases de datos de servidor, en concreto MariaDB. Pues bueno, como yo me encontré con ese problema, pues utilicé una de las capacidades que tiene LibreOffice, que es que tú te puedes crear tu propia extensión para ampliar capacidades que esto no tiene. Las extensiones es programación, lo expliqué ayer, se programa, se junta todo en un archivo, en un solo archivo, y se distribuye. Es muy fácil de distribuir, es muy difícil de hacer, que habrá un programador que lo tenga que hacer, pero luego es muy fácil de distribuir. Se lo mandas a tu cliente y le dices, mira, esto tienes. Vale, pues yo hice una extensión que la tengo en una página web. Voy a ver si esto funciona. La extensión yo la he llamado MariaDB, porque eso es lo que quería que fuera. Está en GitHub. Aquí en esta página explico por qué hice la extensión y cómo se instala y cómo tienes que instalar MariaDB. Todos los procesos que he explicado de instalar MariaDB la tenéis aquí en requisitos previos. Está cómo se puede descargar LibreOffice, cómo descargar la instalación de MariaDB y cómo instalar MariaDB. Aquí vienen todos los procesos que hemos explicado paso a paso, por si lo queréis repasar, ya solo os tenéis que apuntar un nombre de una página web. Y luego, bueno, aquí viene cómo instalar la extensión, descargarla. Aquí explica cómo instalarla también, pero vamos a ver que es tan fácil como ir a la página de descargas. La extensión es el archivo de X, si queréis el código está ahí, el código no lo miréis, que no, es malísimo, ¿eh? Bueno, sí, está todo hecho código espagueti, o no sé cómo lo llaman cuando hacen las cosas muy revueltas, así muy mal hecho, vamos. Bueno, pues ya tengo la extensión descargada. ¿Cómo se instala? Haciendo doble clic sobre ella. Basic. LibreOffice Basic. Es el lenguaje, sí, bueno, parecido al pero bueno, es el lenguaje. Bueno, veis que me pregunta que si quiero instalar la aplicación, la aplicación, bueno, la extensión, la licencia que tenéis que aceptar o no, hacer lo que os dé la gana, y ya está instalada. Cierro el asistente
me dice que tiene que reiniciar LibreOffice y no sé si me lo va a reiniciar o no. Bueno, me lo ha reiniciado. Y ahora, aquí voy a explicar una cosita rara que tiene esta extensión, que la gente va a pensar que es un poco rara y voy a explicar por qué. Si os acordáis, cuando abres LibreOffice Base, lo voy a enseñar, lo primero que me sale es esta pantalla. Y en esta pantalla no tengo ni un menú ni tengo nada de nada, ¿vale? Entonces, si no tengo ninguna base de datos a la que a conectarme, no tengo un menú. Entonces, yo he diseñado la extensión de modo que la puedas abrir desde cualquiera de los documentos de las aplicaciones que tenemos aquí. Por ejemplo, desde Writer, que es desde donde la he abierto. Estos 5 botoncitos primeros son de esta extensión, que además la podemos ver en el menú, y se MariaDB. Esto es lo que decíamos ayer, de que una extensión se integra perfectamente en LibreOffice. Si tú no sabes que está la extensión instalada, tú tienes una opción de menú y te crees que eso es LibreOffice. No es LibreOffice, es una extensión. La manera de integrarse. Bueno, pues aquí tenemos las opciones que yo os he dicho antes que no tenemos en LibreOffice Base por defecto para MariaDB, como crear una base de datos, crear un usuario, eliminar un usuario, los permisos de usuario. Los permisos de usuario en casi todas las bases de datos podemos dar permisos para leer y escribir, para crear y para borrar. Esos son los permisos normales que se dan. Todo esto se puede dar a la base de datos completa, a una tabla en concreto, a un campo en concreto o a los campos de una consulta en concreto. Eso es muy difícil de hacerlo en una extensión. Entonces yo lo he resumido. Aquí está resumido. En los usuarios y en los permisos de usuario, bueno, los usuarios son los usuarios, ya está. En los permisos de usuario he creado 4 tipos de usuario, me parece que era. El usuario administrador. Este es el usuario que he dicho antes que se podía crear para administrar la base de datos remotamente. Un usuario administrador puede hacer todo. Luego el siguiente que he puesto es un usuario que le he llamado avanzado. Ese usuario puede crear tablas, no puede crear base de datos, pero puede crear tablas en la base de datos y tiene todos los permisos en las tablas. El siguiente usuario es un usuario de lectura y escritura. No puede crear tablas, pero puede leer y escribir en las tablas. Ya está. Eso es lo normal que tiene que hacer Pepe, que es que es mi usuario. Y luego tengo otro de solo lectura, que ese es el permiso típico que hay que dar a los jefes, porque a los jefes les gusta ver todo y les gusta tocarlo y siempre lo estropean. Pues para que no lo estropeen, le dejas ver todo y luego dices, no, es que eso no se puede cambiar, ¿eh? No, pero eso no se puede cambiar, ya está. Bueno, pues esos son los permisos que tienen. Y vamos a ver un poquito cómo funciona esto. Tan sencillo, y aquí viene lo de la integración. Voy a usarlo con el botoncito, crear una base de datos. Lo tienes que crear, lo primero que tienes que hacer, tienes que conectarte como alguien que pueda crearla, con lo cual nuestro usuario root que ya habíamos creado, ese es el usuario que la va a crear. Le doy a siguiente, nombre de la base de datos. Base de datos 2. Aceptar. La base de datos se ha creado. Bueno, ya tengo una base de datos. Créate database no sé qué. Clic. Ahora ya que tengo la base de datos, me puedo ir de Writer y me voy a conectarme a mi base de datos. Y le digo, base de datos, conectar con una base de datos, MariaDB, conectar directamente, que esto ya lo habéis visto. Nombre de la base de datos, ¿qué le llamo? ¿BD2 o DB2? BD2. En localhost, que os he dicho que no vamos a trabajar en otro sitio de momento. Nombre de usuario, solo tengo al root de momento. Y su contraseña, lo pruebo. Y se ha conectado, o sea que la base de datos se ha creado. Adiós, suerte. DB2, ¿no? La abrimos y ya tengo. La base de datos 2 aquí. A partir de ahora, ya con base, crear una tabla en modo diseño, nombre del campo ID, el tipo, que antes no sabía los tipos que tengo, ahora ya sé los tipos que tengo aquí, entero,
Ahora no podemos evitar eso que me ha pasado antes de que me he equivocado y he puesto 2 veces el mismo número. Le digo, pues mira, el ID me lo pones automáticamente y ya no tengo que escribirlo. Bueno, todas estas son las facilidades. Veis que esto no tiene nada que ver con crear, con el create tablet, no sé qué. Bueno, no la habíamos visto antes esta facilidad, la voy a cancelar y ya está. Porque ahora ya no estamos... Bueno, ya he creado la tabla, la tengo aquí. Las siguientes cosas que se puede hacer con la extensión, pues las que hemos dicho, crear un usuario. Porque no nos vamos a conectar como root, Pepe se conectará como Pepe. Primero, datos de la conexión, es el root el que tiene que crear el usuario. ¿Vale? Y ahora me pregunta, con un poco de suerte, el nombre del usuario, pues Pepe, la contraseña. ¿En qué base de datos va a poder conectarse Pepe? A la base de datos 2, solamente, a la 1 no, ¿vale? A la base de datos 2. ¿Qué permisos va a tener? Aquí es lo que hemos explicado antes, de todos los tipos de permisos. Le voy a poner, a Pepe le voy a poner avanzado de momento para probarlo. Se ha creado el usuario, se han actualizado los permisos y ya está. Y luego las siguientes opciones que tengo, modificar los permisos de un usuario, que lo podéis probar, y cambiar la contraseña. El propio usuario cambia su contraseña. Que son las cosas que yo echaba de menos en base para conectarse con eso. Pero como es el descanso, no nos echan, ¿no? Muy bien, me parece. Bueno, pues esto es lo que quería que viéramos. Efectivamente, ahora por fin voy a hacer la cosa esta. Me voy a conectar ahora como el usuario Pepe que acabo de crear, en vez de como root. Sí. No. Puedes compartirlo, puedes copiar el mismo archivo muchas veces. Ahora te explico. Me voy a conectar a base de datos 2, creo que la había llamado así, ¿no? En localhost, solamente para que veáis este detalle, como el usuario Pepe. He puesto 5 ceros. Me ha ido el dedo. Vale. Ya eso, joder, qué listo sois, macho. Estáis a pillarme, ¿eh? Mira, ahora que me he conectado a otra base de datos, me pide otro nombre. Venga. Eh, esta la voy a llamar Pepe. Bien. El detalle que quería que vierais es que antes yo te veía todas las bases de datos, porque era el root. Pero ahora como soy Pepe y solo tengo permiso en la base de datos 2, solamente veo esta base de datos. Ya también me asegura que Pepe no va a tocarme una base de datos que no es. Y Pepe puede crear tablas y no puede crear tablas o lo que sea. Pero si le pones que solamente puede leer y escribir, no podrá nunca borrarte una tabla y no podrá nunca... Bueno, esas son las facilidades que tiene y esto es la extensión. Y hasta aquí venimos. A ver, esto. En el archivo ODB guardamos los datos de la conexión, nombre de usuario, lugar del archivo, etcétera, etcétera. Pues bueno, lugar del archivo no, en este caso el servidor, el puerto, todo eso, más, además de eso, las consultas, los formularios y los informes que diseñan. Las tablas, tengo la manera de verlas, pero no las guardo. Las tablas están guardadas en la base de datos MySQL, ¿vale? O MariaDB. Si copias el mismo archivo 1000 veces, todo el mundo puede usar los mismos formularios, los mismos informes, etcétera, 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 y solamente una base de datos. El del usuario te pide la contraseña siempre y si no la es, cambias el nombre y luego la siguiente vez te aparecerá el último nombre que has puesto. ¿Vale? Sí, 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 porque no puedes compartirlo. Mira, a ver, yo voy a abrir ahora Pepe. Es que es lo normal, ¿eh? Cambiar el nombre de usuario es lo normal. Vamos a ver. Mío. Sí, cierra la máquina virtual, vale.
mucho en volver a arrancar, digo yo. Bueno, que se quiera ir, que se vaya, ¿eh? El jefe me ha dicho que ya se me ha pasado mi tiempo. Qué bruto. Mira, espera, voy a cerrar esto. Voy a abrirlo desde aquí. En vez de abrirlo desde el Start Center, en documentos, que era donde lo tenía, voy a abrir el archivo PP, que es el que he compartido, ¿no? Vale. Yo lo abro ahora. Doble clic, me abre LibreOffice y me aparece esto. Pero en el momento que yo quiero acceder a cualquier cosa, a formularios no hay. Vamos a conectarnos a la tabla, me dice qué usuario y qué contraseña. Yo, si quiero ser root, pues le digo, pero vamos, esto es lo normal en todos los sitios. Me pongo root y me pongo mis contraseñas. Y ya me he conectado como root. Me ponía Pepe porque es el último usuario. Ahora lo cierro y lo vuelvo a abrir y me pondrá root. Yo quiero entrar como Pepe, entro como Pepe. ¿Vale? Esta vez esto tiene la ventaja de que puedes copiarlo en muchos sitios todo lo mismo. La otra ventaja es que puedes hacer uno para facturación, otro para contabilidad, otro para almacén, otro para no sé quién. Todos se conectan a la misma base de datos, pero cada uno tiene sus formularios diferentes, si se los has diseñado o si los sabes diseñar. Que me parece que es una ventaja, pero también puedes compartir el mismo archivo si quieres compartir el mismo dato. Si tienes 5 de facturación, haces uno para facturación y se los pones a los 5 el mismo. Los datos solamente los tienes en un sitio. Y los datos, en teoría, están seguros. En el servidor, que no es un mainframe, puede ser, de hecho, aquí ahora el servidor es este equipo. O sea, puede ser este, pero claro, el servidor tienes que compartir la conexión para quien quiera usarlo. Lo puedes poner donde quieras, tienes que compartir. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? Te he dejado acompañado, ¿eh? Bueno, pero el nombre de usuario lo puedes borrar, pero eso no, en principio no tienes necesidad de ello. Sí, no, bueno. Yo creo que yo creo que ningún problema, porque ya estamos todos acostumbrados cuando estamos en un entorno compartido a que cada vez que tocas el ordenador tienes que meter usuario y contraseña. También se puede, de todas maneras también se puede, pero yo no sé hacerlo ni te voy a explicar cómo. También se puede hacer que utilice el mismo nombre de usuario y contraseña del sistema operativo para iniciar la sesión. Pero yo eso no sé hacer. O si sé, cobro por enseñar. De verdad que no sé hacerlo. Sé que se puede hacer, sé cómo se hace, pero eso es una configuración de mi SQL, no es configuración de mi SQL, de MariaDB, de Firebird. De todas maneras, yo recomendaría, para el que quiera hacer cosas con base de datos y LibreOffice, para empezar yo recomendaría que utilizáramos no un servidor, sino una conexión de archivo externo de Firebird. Que se crea, es muy fácil de crear, aparentemente es una conexión igual. Tú le das aquí y aquí sí que lo puedo crear directamente, este archivo lo puedo crear directamente. Base de datos, aunque dice conectar con y dice Firebird externo, te conectas y aquí tienes un botón para crear. Creas un archivo, en la base de datos de Firebird se guardan en un archivo, solo en un archivo. Las de MariaDB y estas se guardan en una carpeta que hay muchas cosas. La de Firebird se guarda en un solo archivo. Este archivo, el que yo creé ahora, que estamos en documentos, es un archivo FDB, un archivo de base de datos de Firebird, que está en un servidor, en un sitio local. Esto no es un servidor, es un archivo monousuario. Pero para probar todas estas cosas que estamos haciendo, viene muy bien porque no tienes que instalar un servidor, no te complica mucho la vida, puedes probar todo. Y el Firebird, el SQL de Firebird es más estándar que el de MariaDB. Y si por casualidad
hemos hecho una gran obra de arte y la queremos poner en servicio, este mismo archivo, conectándote a él a través del servidor, diciéndole la conexión, en vez de conexión de archivo, conexión de localhost, servidor 5030, que es este, te conectas a él y ya tienes todo en ese sitio. Pero a partir de ahí ya entra a jugar el servidor, a partir de ahí ya necesitas usuario, contraseña, etcétera, etcétera. Porque aquí ahora, cuando yo creo este, le doy al siguiente, me ha creado el archivo FDB, yo el nombre de usuario que le ponga da igual, el usuario root, sí, no, creo que hay que ponerlo en este caso. No estoy seguro. Bueno, el usuario root se llama SysDBA, no hace falta la contraseña, conecta, registro la base de datos o no, y ahora guardo el archivo de ODB. Y ahora ya tengo la base de datos creada, ya puedo empezar a crear tablas y todas estas cosas que hemos hecho que queríamos probar. Y en mi carpeta personal tengo el archivo FIR FDB que he creado, que este es el archivo de base de datos, y sí, ya, lo saben todos, pero debo ser muy interesante que se han quedado todos, no se me ha ido nadie, macho. Y, sí, lo dejamos. Bueno, y tenemos el archivo y lo dejamos enseguida, ¿eh? Y esto otro. Con este me vuelvo a conectar otra vez y ahí tengo el archivo que luego tendría que compartir a través del servidor. Pero para empezar me parece más interesante porque es más fácil de hacer. Esto es mucho más fácil de hacer y lo tienes todo en un archivo. No tienes que preocuparte del servidor. Y este archivo sí te lo puedes llevar el archivo. Y el ODB a otro ordenador donde te dé la gana. Te lo llevas juntito, te lo pones en un pendrive, lo tienes y lo puedes manejar desde ahí. ¿Vale? O sea, yo recomiendo eso para empezar. Y para producción en sitios pequeños también recomendaría. Pero ya con el servidor. Y hasta aquí llegamos. ¿Más preguntas, más dudas? Iros ya de una vez que me han echado. Gracias. Quiero decir... No. Que instalo un servidor Firebird, que se instala igual de fácil que el de MariaDB más o menos, y le doy al servidor este archivo. Sí, hay de todo, hay de todo, ¿no? Pues mira, para eso vale Firebird.